Buen día, maestra. Mi equipo está conformado por Cisneros Hernández, José Adrián, Grimaldo Mendoza, Perla Valeria y una servidora Suárez García Celeste, del 2QBT8, quien a continuación le hablaremos sobre la historia de los compuestos aromáticos. Bueno, a continuación, como introducción, tenemos que se hablará sobre el tema de hidrocarburos aromáticos, dando así parte de su historia mencionada, fechas relevantes y autores importantes de su desarrollo, explicando qué son, en qué están basados, características generales, físicas y químicas, su clasificación de los grupos que contienen, asimismo dando los ejemplos. Se mencionarán también los usos de las industrias más comunes, los riesgos, explicando la hoja de seguridad y múltiple información que será útil para poder lograr el principal objetivo. Como objetivos tenemos conocer los principales compuestos aromáticos de interés industrial y sus principales aplicaciones. De igual manera tenemos el conocer la historia de los compuestos aromáticos. Bueno, pues en 1825 Faraday aisló un compuesto puro que presentaba un punto de ebullición de 80 grados Celsius a partir de una mezcla aceitosa que condensaba del gas del alumbrado, que era el combustible que se empleaba para las lámparas de gas. El resultado del análisis elemental realizó que dicho compuesto mostraba una proporción de carbono e hidrógeno, lo cual resultaba ser inusualmente pequeña, ya que teóricamente corresponde a la fórmula empírica de CH. Para ello, posteriormente, en 1834, Michel Lynch sintetizó el mismo compuesto, pero esta vez fue calculada la densidad del vapor, lo que permitió obtener el peso molecular, que era aproximadamente de 78, el cual corresponde a la fórmula molecular de carbono 6 e hidrógeno 6. Como dicho compuesto se había obtenido a partir de la goma benjuí, se le determinó bencina, ya que a partir de ahí derivó el nombre de benceno y pues actualmente lo conocemos de esa manera como benceno. Para ello, a finales del siglo XIX, se fueron descubriendo muchos otros compuestos que parecían estar relacionados con el benceno, pues tenían bajas relaciones de hidrógeno a carbono y desprendían aromas muy agradables. Además presentaban la peculiaridad de que se podían convertir de benceno a compuestos afines. A este grupo de compuestos se le llamó aromáticos, pues como ya lo había mencionado, porque tenían olores muy agradables. Posteriormente, el estudio de la estabilidad que presentaban estos compuestos llegó consigo en el término aromático que se utilizara para designar a compuestos que presentaban una estabilidad muy similar, independientemente de su olor, como consecuencia a los otros compuestos orgánicos que no presentaban estas características, como son los alcanos, alquenos, alquinos, entre otros. Se les denomina alifáticos, que significa semejantes a las grasas. Y pues en general podemos decir que los compuestos aromáticos están constituidos por benceno y todos aquellos compuestos que presentan un comportamiento químico similar y que dan lugar a la serie aromática, la cual se constituye a partir del benceno y fundamentalmente de dos formas. Una sería mediante la simple sustitución de los átomos de hidrógeno del núcleo bencínico con otros sustituyentes, y la segunda sería mediante la unión de uno o más anillos adicionales con sustituyentes a una o más posiciones de anillo bencénico, pero progenitores. Para ello, tenemos que los hidrocarburos aromáticos se caracterizan por su tendencia a la situación heterolítica, a diferencia de los hidrocarburos alifáticos, ya que, como lo había mencionado,
Las reacciones de adición y sustitución pues son muy diferentes, aunque el benceno se conoce desde 1825 y sus propiedades físicas y químicas son mejores conocidas que cualquier otro compuesto orgánico, pues su estructura no puede ser determinada de forma satisfactoria hasta el año de 1931, que el principal problema era debido a la complejidad de las moléculas en sí, sino que era la consecuencia limitada del desarrollo de la teoría estructural que, pues bueno, alcanzó, se alcanzó en aquella época. Pero para ello llegó en 1858 que Kekulé propuso que los átomos de carbono se podían unir entre sí para formar pues las cadenas. Posteriormente, en 1865, propuso para poder resolver el problema del benceno, que estas cadenas carbonadas a veces se pueden cerrar formando anillos. Para representar la estructura del benceno se había propuesto algunas otras. Pues bueno, recientemente Van Temelen sintetizó el benceno de Dewar en el biciclo 2,2,0 hexadieno. Bueno, pues la sustancia que sufre una rápida isomeración de este enlace de valencia para dar el benceno. Un análisis y características químicas del benceno permitió ir destacando estas posibles estructuras y así el benceno solo da un producto monobrado. Y pues bueno, esto quiere decir que se sustituye un hidrógeno por un bromo y se mantienen los tres dobles enlaces. Estos implican que los hidrógenos deben ser equivalentes, ya que el reemplazo de cualquiera de ellos da el mismo producto, por lo que podemos destacar que la estructura 1, 2 y 5 propuestas pues no sería muy bien. Asimismo, el benceno reacciona nuevamente al halógeno para dar tres derivados disustituidos de isómeros que forman la molécula de C6H4 X2 o de C6H4XZ. Esos comportamientos están de acuerdo con la estructura 4. ¿Qué son los hidrocarburos aromáticos? El término aromático se usa para referirse al benceno y a compuestos similares en cuanto a su estructura y comportamiento químico. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo del anillo del benceno, en el cual hay 6 grupos de carbono e hidrógeno unidos por uno de los vértices de un hexágono. Los enlaces que unen estos 6 grupos del anillo presentan características intermedias respecto a compuestos entre los enlaces simples y los dobles. Los hidrocarburos aromáticos y sus derivados son componentes cuyas moléculas están formadas por una o más estructuras del anillo estable del tipo antes descrito, y para considerarse derivados del benceno hay de acuerdo a 3 procesos básicos. 1. Por sustitución de los átomos de hidrógeno por radicales de hidrocarburos alifáticos. 2. Por la unión de dos o más anillos del benceno, ya sean directamente o mediante cadenas alifáticas u otros radicales intermedios. 3. Por conducción de anillos de benceno. Clasificación de los hidrocarburos. Bueno, pues actualmente existen dos grandes tipos de hidrocarburos. Los primeros son los hidrocarburos aromáticos o arenos. Estos son unos compuestos orgánicos cíclicos, ya que se caracterizan por tener un núcleo común, que es el conocido como el benceno. Y puede ser de dos clases. Tenemos que es el monocíclico, que son aquellos en los que sustituye una molécula de hidrógeno del anillo bencénico, por cadenas laterales. O sea, en pocas palabras, es decir, por residuos hidrocarbonados. Y pues tenemos un ejemplo que es el metilbenceno o tolueno, el C6H5
CH3. Y los polocíclicos son los que contienen dos o más núcleos de benceno. Tenemos también lo que son los hidrocarburos alifáticos. Esos están constituidos esencialmente por hidrógeno y carbono y pues no tienen carácter aromático. Sus cadenas son abiertas y estas pueden ser tanto lineales como ramificadas. Las propiedades químicas. Se comporta como un compuesto de carácter saturado, no de color el agua de bromo y tampoco el permanganato de potasio. Esto se comprobó mediante la prueba de Bayer. Puede manifestar insaturación. En casos especiales es posible que se lleve una reacción de adición. Propiedades físicas. Los compuestos aromáticos, como todas las sustancias, se encuentran en los estados siguientes: estado sólido y estado líquido. La serie aromática se caracteriza por una gran estabilidad debido a las múltiples formas resonantes que presenta. Muestra muy baja reactividad a las reacciones de adición. Es un líquido menos denso que el agua y un poco más soluble en ella. Es muy soluble en otros hidrocarburos, por ejemplo el éter, el naftán y acetona. También se disuelve en alcohol y la mayoría de los solventes orgánicos. Se disuelve en yodo y las grasas. Bueno, pues tenemos lo que es la hoja de seguridad de los hidrocarburos aromáticos, en la cual se caracteriza por algunos puntos, el cual ahorita se lo voy a dar. Lo que tenemos es el punto de fusión, que es en grados centígrados, el punto de congelación, que es en grados centígrados. También tenemos el punto de ebullición inicial y rango de ebullición también en grados centígrados. El punto de inflamabilidad, que tan inflamable es este hidrocarburo. Tenemos lo que es la tasa de evaporación, la inflamabilidad ya sea sólida o en gas. Tenemos lo que es un límite superior e inferior de inflamabilidad o de explosión. También tenemos lo que es el límite superior de inflamabilidad o explosión en porcentaje en aire. Límite inferior de inflamabilidad o explosión porcentaje en aire. Presión de vapor, densidad relativa, solubilidad. Tenemos lo que es el coeficiente de reparto, ya sea en octanol o en agua. Tenemos lo que es la temperatura de ignición espontánea en grados centígrados, la temperatura de descomposición en grados centígrados. Tenemos lo que es la viscosidad, que tan chicloso es hidrocarburo, si tiene alguna propiedad explosiva, si tiene alguna propiedad oxidante. Tenemos lo que es la densidad a granel. También tenemos lo que es la reactividad, la estabilidad química, la posibilidad de reacciones peligrosas, la condición que deben evitarse, algún material incompatible, productos de descomposición peligroso. Después tenemos una sección que es la sección información toxicológica. Esta información se basa en lo que es sobre los efectos toxicológicos, alguna toxicidad aguda. Para esto se hace una tablita, ponemos lo que es el nombre químico, ya sea naftalene o diclorometano. Esos son dos ejemplos. También tenemos lo que es la DL50 oral, la DL50 dermal y la CL50 por inhalación. Y bueno, pues por último tenemos una leyenda que dice: sobre la base de los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación del SGA. También tenemos que es sobre corrosión o irritación de piel. Y tenemos una leyenda que dice: sobre la base de los datos disponibles no se cumplen los criterios. También tenemos lo que es la lesión e irritación, con lo mismo de la leyenda, que se cumplen o no se cumplen los criterios. Tenemos lo que es la sensibilización respiratoria o cutánea. Ahí podemos poner un ejemplo que es el EUH208, que contiene benzo y pirina. Este puede provocar una reacción alérgica. Sobre la base de datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación. Tenemos lo que es la mutagenicidad de las células germinales. Y pues también es una clasificación que se ha basado en la información toxicológica de los componentes. Y pues por último tenemos lo que es la carcinogenicidad.
si se cumplen o no los criterios de acuerdo a su clasificación. Tenemos también lo que es toxicidad reproductiva, igual tenemos si se cumplen o no los criterios de acuerdo a su clasificación. Y por último tenemos lo que es el STOT, exposición repetida, y también si se cumplen o no los criterios sobre la clasificación. Uso de los hidrocarburos aromáticos en la industria. Los principales usos de los hidrocarburos aromáticos puros son síntesis química de plásticos como el estireno, caucho sintético, pinturas, pigmentos, que es la anilina, explosivos, alimentación como los benzaldehídos, que son los condimentos artificiales, ácidos benzoicos o como los conocemos como conservante, pesticidas como el naftaleno, que sirven para control de polillas, parásito del ganado, y reactivo de partida para síntesis de insecticidas, detergentes, perfumes como el anisol y fármacos, que es el fenol, antisépticos, acetofenona y droga hipnótica. También se usan como mezcla de disolventes y como constituyentes en proporción variable de la gasolina. Los riesgos que podemos tener con los hidrocarburos aromáticos es de que, bueno, estos serían en la piel, que están asociados con la dermatitis aguda y crónica, con sistemas de quemazón y picor, además de que sean más pronunciados en la región de la piel expuesta. Además, la exposición prolongada puede causar pigmentación y se puede observar irritación de las vías aéreas superiores, que son con bronquitis y tos crónica. En el caso de los ojos, puede que tengan lagrimeo, fotofobia y edemas de párpados. También puede que tengan hiperemia conjuntival. En casos muy extremos, se puede demostrar que pueden tener cáncer. Esos serían algunos riesgos que serían con los hidrocarburos aromáticos. Como último punto, solamente les presentamos la bibliografía consultada y de antemano se le dan las gracias por su atención.